Bueno, y como habíamos hablado al comienzo de nuestro programa en esta mañana, todo el título es Transformados para cumplir nuestra misión. Pero somos transformados por Él, porque Él nos dejó su Espíritu para que la obra sea hecha en nuestras vidas, o sea, transformados a la imagen de Cristo. Vamos entonces a comenzar leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, porque este es el primer ejemplo que queremos compartir en esta mañana y es el del apóstol Pablo. En la palabra de Dios hay muchísimos ejemplos, está el de Pedro, está el de Santiago, está el de los, las personas de Antioquía, están pues los de las iglesias, muchas personas. Pero el ejemplo del apóstol Pablo es muy importante para todos nosotros, ¿sí? Porque él pasó de perseguidor a perseguido, porque pasó de perseguir la iglesia a formar parte de la iglesia que estaba siendo perseguida. En el capítulo 9, entonces, nosotros tenemos, a partir del versículo número 10 al 16, vamos a leer esto. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, hemos empezado leyendo esta cita bíblica de Hechos 9 del 10 al 16, pero aquí me ubica en el inicio del proceso de una persona llamada Saulo de Tarso, cuyo nombre fue cambiado a Pablo. Es decir, en él se cumplió la transformación para cumplir su misión, para cumplir el mandato superior, como hablábamos la semana pasada. Entonces, este primer punto aquí nos aclara, y aquí hay un personaje que es muy importante que lo analicemos y se llama Ananías, que por cierto es un personaje que aparece muy poco en la Biblia, solamente en esa cita bíblica allí en Hechos 9. Hay otros Ananías en la Biblia, pero estamos hablando de este, solamente aparece allí. Pero qué increíble y qué maravilloso es ver a través de los ejemplos de la palabra de Dios cómo un hombre que pues aparece muy poco en la Biblia es el que le impone las manos a Pablo para que Pablo fuera pues ungido y tocado por el Espíritu Santo para ser el apóstol que llegó a ser. Pero es interesante que es un personaje pues que no aparece mucho, pero jugó un papel muy importante en la vida de Pablo. Lo que es bueno que veamos aquí es que en este pasaje también se nos enseña que Ananías reaccionó con asombro. Es que si nosotros miramos el pasaje, vemos claramente que él le dice: Señor, es decir, ¿cómo vamos a hacer? Sí, Señor, porque él ha hecho muchos males. E incluso tiene autoridad de los principales sacerdotes para hacer muchas cosas en contra de tus santos. Pero la respuesta de Dios y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este.
Entonces, aquí vemos cómo el que verdaderamente escoge para ser instrumentos de Él y ser transformados a su carácter es el Señor. Él escoge a Pablo. Lo escoge siendo llamado Saulo de Tarso y lo transforma, hasta su nombre lo cambia y pues y a él se le conoce como Pablo. Luego, Pablo empieza aquí su ministerio y hay algo muy clave que debemos entender en el versículo 15, porque el Señor le dice que será instrumento útil para él, pero para llevar el mensaje a gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Y debemos saber que a lo largo de la historia de Pablo, él le comparte de Cristo a muchísimas personas, a reyes, ahí está en el libro de Hechos, por allá por el capítulo 21, 22, por allá en uno de los 24, por allá en esa parte hay algunas citas bíblicas que corresponden a ese testimonio que Pablo dio delante de las autoridades de su época a las cuales tuvo acceso, ¿sí? Entonces, como segundo punto, vamos a ver primero, entonces vimos en el pasaje de Hechos 9, del 10 al 16, cómo Dios le muestra a Ananías el ministerio de Pablo y de lo que iba a hacer. Y aquí es importante para que sepamos que ahí empieza el proceso de transformación del apóstol Pablo. Cuando ya se le empieza a llamar a él Pablo, y vamos a ver de dónde viene. Si Dios dice que él era un instrumento escogido, y que este es el segundo punto, debemos de saber de dónde venía. En el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí habla de que Saulo, este personaje, consentía en la muerte de quién, de Esteban, que en el capítulo 7 termina con la muerte o martirio de Esteban. O sea, Pablo estaba allí cuando Esteban fue apedreado y murió. Y él consentía en ello. Pero Pablo después, en el capítulo número 9, se convierte cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el capítulo número 9, verso 4. A lo cual Pablo le responde y le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús dice, a quien tú persigues. Es decir, que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces es interesante lo que el Señor nos enseña. El Señor dice, a quien tú persigues, yo soy el Señor a quien tú persigues. Es decir, que cuando un cristiano es perseguido, se está persiguiendo es al Señor. Y ahí empieza entonces después lo que ya habíamos leído en el primer punto, que él llega a la casa de Ananías y empieza a hacer su trabajo de predicación en los diferentes lugares, y entonces empieza con sus viajes, y el toque del Señor sobre su vida es muy especial. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo empieza su ministerio cuando llega a la casa de Ananías y es ungido. Y dos, a ese a quien Dios le dijo que orara por Saulo, en ese momento se llamaba así. Es decir, Dios le dijo que instrumento escogido de Dios era. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos analizar que lo que verdaderamente necesitamos para ser transformados es el Espíritu Santo. Entonces vamos a desarrollar ya en el tercer punto, que es más largo, partiendo del ministerio de Pablo, partiendo del testimonio de Pablo, partiendo de lo que sucedió en Hechos 8, donde dice que él era el que consentía en la muerte de Esteban, y en Hechos 9, donde dice de que él cae en tierra y le es ordenado que vaya a la calle que se llama derecha y vaya a donde un hombre que se llama Ananías,
quien ora por él y declara la unción del Espíritu Santo sobre su propia vida. Pero bueno, eso es un ejemplo de transformación, pero es que precisamente la transformación no es una oración que hacen solamente por uno y lo ungen. Es todo un proceso que parte desde ese momento en donde oran por nosotros o en donde nos convertimos como el apóstol Pablo. La renovación para ser instrumentos escogidos es hecha por el Espíritu Santo. Es decir, Él es el autor de la obra que Dios hace en nuestras vidas. Porque precisamente a lo largo del libro de Hechos vemos cómo el apóstol San Pablo en muchas situaciones testifica de todo lo que Dios había hecho en su propia vida, de cómo se encontraba, de cómo vivía. Es decir, y vemos que ahí está, es el poder del Espíritu Santo sobre su propia vida. Vamos a ver entonces en detalle 6 puntos para entender la renovación por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 nos habla de la unción y del poder del Espíritu Santo. Cuando San Pablo ya escribe las cartas y cuando él comunica todas las doctrinas, ha pasado sobre su corazón muchas cosas. Entonces él tiene en su propia vida, tiene ya esa estructura de un hombre que ha sido transformado y por supuesto que seguiría siendo transformado. Pero es lo que comunica y es lo que está escrito aquí en Romanos 8, versículo 11, donde dice: y si el espíritu de aquel que llamó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque somos renovados por el Espíritu Santo para ser instrumentos escogidos de Dios. Entonces, en Romanos 8:11, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Y qué es vivificar? Es dar vida. Es decir, que el punto primero dentro de este tercero, que es la parte más importante, repito, es nos da vida. Es decir, entendamos, somos renovados, pero primero porque el Espíritu Santo nos da vida. O sea, el Espíritu Santo da una vida sobrenatural que no tiene medida humana, que no tiene patrón humano, que no tiene, digamos, un esquema de acuerdo a los hombres. Es algo sobrenatural. Por eso uno se admira de ver cuáles eran las actitudes de muchas personas frente a Jesús cuando él estaba anunciando el reino de los cielos. Y muchos lo criticaron. Es más, una de las cosas que a mí me impacta de una manera tremenda es cómo esos soldados romanos lo escupieron, lo abofetearon, cómo se burlaban de él, como un reo cualquiera. Y lo que no sabían era que estaban ajusticiando o estaban pues haciendo cosas muy feas contra el Hijo de Dios. Y es una realidad que en muchos seres humanos se ve lo mismo. Pero es que uno debe entender que ya en esta vida cristiana, es decir, Él es vida. Allá pretendieron en esa época destruirlo a Él, pero Él da vida por el poder de su Espíritu, porque Él venció la muerte. Entonces somos renovados por el Espíritu Santo para ser instrumentos escogidos. Entonces, ¿cómo? Primero, debemos entender que el Espíritu Santo nos da vida. Segundo, el Espíritu Santo nos da gozo. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 11, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora me dirán, bueno, pero eso lo dice Jesús. Bueno, pero es que Él dejó al Espíritu Santo y hoy el Espíritu Santo me recuerda. Es decir, que las cosas que me habló Jesús es para que el gozo del Señor esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Entonces,
el Espíritu Santo nos da vida. 1. 2. Nos da gozo. 3. El Señor nos da su Espíritu para que seamos felices y vivamos por el Espíritu. Sí, es decir, el Señor nos da su Espíritu. Miren qué interesante que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, Jesús entró al lugar donde estaban los discípulos llenos de miedo y temor. Y Jesús se le aparece estando ellos como encerrados, ¿sí? Y dice el verso 19 del capítulo 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Miren qué interesante. O sea, Él les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, lo que nos debe quedar claro que esa renovación para ser instrumentos escogidos, útiles, o sea, para hacer toda obra de Dios, es por el Espíritu Santo. Sí. Pasemos a otro versículo, porque aquí hay una riqueza pues, que es muy especial. En Gálatas 3, del verso 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, aquí está hablando de que el Espíritu Santo se recibe por fe. Pero lo que nos interesa en este momento es sobre todo el verso 5, que dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros por el Espíritu Santo. O sea, hace maravillas en cada uno de nosotros. O sea, nos da vida, nos da alegría, nos da gozo, hace maravillas. Impacta nuestras vidas para que las otras sean impactadas. Sé que hay momentos difíciles, hay momentos en donde uno puede llegar a decir: pero es que yo no siento el Espíritu Santo. Bueno, hay momentos de formación, por eso estamos hablando, porque aquí estamos hablando de ser renovados por el Espíritu Santo para ser instrumentos. Y todo esto es por fe. También el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Hay una cita muy impactante que está en Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí es importante que sepamos el verso 14 que ya he leído: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Porque es que un padre guía a su hijo. Y el Padre nos dio el Espíritu para que nosotros seamos guiados. Es más, en esta misma cita, o sea, en estos 3 versículos, en el verso 15, nos dice que hemos recibido un espíritu no de esclavitud, sino un espíritu de hijo. Y nosotros podemos decir: Abba, Padre. También lo confirma el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. En el capítulo 4 de la epístola a los Gálatas dice así, del verso 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí queda claro lo que es el carácter de hijo. Un hijo siempre vive bajo la dimensión del amor de su padre. Y ahora, en este mismo capítulo podemos ver ya de manera concluyente, en este punto número 3, lo que dice el verso 19. Dice, del capítulo 4 de Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? La formación del carácter de Cristo. Entonces, si nosotros queremos ser instrumentos escogidos de Dios, lo que hay que mostrar es el carácter de Cristo. Un hijo que verdaderamente está conectado con su padre vive en amor con sus hermanos. Un hijo que no está conectado con el amor de su padre habla mal de su hermano. ¿Me entiende? Con ese ejemplo sencillo, sí, podemos resumir todo. Porque en el mundo hemos heredado que entre hermanos se pelean. Esa es la manera de ser del mundo. Hay familias divididas. Pero en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús tenemos una vida más allá de lo que el esquema del hombre puede pensar. Entonces, aquí nosotros podemos ver de nuevo a Pablo. ¿Cómo actuaba Pablo antes de Cristo? Podía ser un instrumento útil para los sacerdotes que querían destruir al cristianismo que estaba empezando a florecer profusamente. Y cuando uno lee se da cuenta de que Pablo creía que él estaba haciendo lo correcto, pero tuvo un encuentro con la autoridad soberana de Jesús y él cayó y le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y él empezó una vida de obediencia por el Espíritu al Dios Todopoderoso. Y hoy en día sabemos que el testimonio de él es tan impactante que pues por todos lados vemos ese testimonio, ¿sí? Vamos a concluir entonces, porque si queremos verdaderamente ser instrumentos útiles en las manos del Señor y transformados, debemos de apropiarnos de ese poder del Espíritu Santo, como lo hizo Pablo. Es decir, para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Porque si no dejamos que el Espíritu Santo nos perfeccione, es decir, no vamos a ser un buen discipulado, no vamos a ser los instrumentos que Dios quiere. Porque pues indiscutiblemente ahí también juega un papel muy importante la obediencia, ¿sí? Y la visión que yo tenga en mi corazón de quién soy. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este hermoso tema que nos enseña a ser de aquellos que se disponen a ser transformados cada día. Papito Dios, te damos gracias en este momento por las enseñanzas que de ti hemos recibido para ser, Señor, esos instrumentos en tus manos que somos transformados a la maravillosa imagen de Jesucristo el Señor. Para ser, oh Dios, útiles, capaces, para desarrollar los talentos que necesitamos desarrollar, para hacer todas las cosas concernientes al mandato superior, de manera tal de que tengamos hasta un discipulado próspero, con gente, Dios, de un corazón para ti cada día. Te damos gracias en este momento, porque es tu Santo Espíritu el que nos asiste y el que nos da la vida que tanto necesitamos para comunicar la vida que tanto necesita la gente. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, porque en ti está la vida, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Donde las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón.
Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso eres, Señor, al que está en el trono. Toda gloria, todo poder, toda autoridad, a ti, bendito Cordero que venciste. A ti el primero y el último. Todo honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad y reino, poderoso. Poderoso, poderoso,
majestad y reino poderoso. Poderoso, en poco estaba imperio, poderoso, solo tú, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso. En potestad e imperio, díselo, poderoso, Y llegamos así a la parte final de nuestro tiempo de ayuno y clamor, hoy, marzo 22 del 2017. Terminaremos entonces, como es de costumbre, con un tiempo de intercesión por nuestro país, por esta provincia, por las autoridades, por nuestra iglesia y por cada familia. Te pedimos, oh Dios, por el primer ministro de este país, para que tú le guíes, le llenes de sabiduría, pero ante todo, dale temor tuyo, que sus decisiones sean tomadas en el temor tuyo, Señor, para guiar esta nación con sabiduría de lo alto. Te pedimos también, Señor Jesús, por la vida de Carlos y Marcelita, Señor, esta familia, para que tú les bendigas grandemente, les traigas salud, provisión total y que tú les guardes. Por Alex y Mercy te pedimos por la recuperación total de Mercy de esa cirugía, para que tú les bendigas. Te pedimos también por Luis y Vianel, Señor, el éxito en el estudio de Luis, que todo salga bien para que él pueda comenzar en la escuela de ingenieros, así como el apadrinaje de la señora Lola. También te pedimos por Juanquita y María Fernanda, Señor, para que tú les bendigas, y a Isabelita, y bendigas a Fabio y obres sobre él un milagro, trayendo consuelo para su familia. Te pedimos por Manuel y Tati. Te pedimos por esa sanidad total que Manuel necesita para él. Bendice a Joevian y Candy. Te clamamos por la salud de la madre de Joevian, que tú tengas compasión y le sanes y le bendigas. Gracias, Padrecito Santo, por Mario y Tati. Te pedimos por respaldo en los proyectos de Mario allí en Colombia y ese colegio que anhelan para su hijita. Bendice, Señor, a Edison y Annie. Tráeles salud, unidad y bendición familiar. Bendice a Carlos y Martica también, que sigan uniditos, Señor, a ti. Y bendice la salud de la madrina de Martica, que tenga esa sanidad pronta, Señor. Te pedimos también, amado Señor, por Darío y Karen, para que tú los bendigas y que tú les permitas encontrar pronto ese apartamento que tú quieres que donde ellos vivan, Señor, para bendición de ellos y de su hijito. Bendice también a Luz Helena y a Neil. Concédele los anhelos de sus corazones y guárdalos. Bendice a Nubia. Padre, te pedimos que a Nubiecita tú le des guía y dirección en las decisiones para su vida para este nuevo año. Muchas gracias, amado Dios. En especial te presentamos la vida de Rubenia, para que tú también la guardes, la protejas y que le guíes todos los destinos en este país con bendición y pronto pueda traer a sus hijitos. Señor, bendice nuestra Confederación Internacional de Centros de Teoterapia. Permítenos cumplir tu obra, cumplir la gran comisión sirviéndote con todo el corazón. Bendice al doctor Jimmy, a la doctora Saidi, a la doctora Lulita, sus hijos, sus familias, Señor. Susténtanos y protégenos a todos. Bendice a Mauricio, mi vida, como los siervos que tú has puesto en este ministerio. Danos ese respaldo que tanto necesitamos y permite que ganemos más y más familias para ti, Señor. Padre, te pedimos la residencia de los 4, Señor, que pueda ser un hecho, que los 4 tengamos nuestra estabilidad aquí definida en este país. Muchas gracias, amado Dios. Desde Israel, bendícenos
y cumple para ella todas esas promesas que están escritas en tu palabra, que a Israel tú la guardas como a la niña de tus ojos y la proteges y que nadie la toque. Declaramos pues tu bendición sobre nuestras vidas. Usted, amado oyente, también haga en este momento su petición personal. Escucha pues nuestro clamor, oh Dios, que hoy te hemos hecho, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.